Buenos días a todos, auditoría presente, maestros y compañeros. Mi nombre es María Isabel Gómez Narváez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. El tema que expondré ante ustedes es la inmunidad jurisdiccional de los estados. Para dar inicio a esta conferencia, les hago saber que este trabajo tiene como objetivo dar a conocer cómo se fundamenta en los estados soberanos la inmunidad jurisdiccional, así como también cuáles son los aspectos relacionados al tema. Bueno, para entender mejor esto, se preguntarán, ¿qué es la inmunidad jurisdiccional? A esto se le define como el deber de los estados de no enjuiciar a ningún estado extranjero, el derecho de los estados a no ser sometido a juicio por otros estados extranjeros. Debido a esto, los tribunales de un estado no pueden asumir jurisdicción sobre un estado extranjero. Dicho esto, quiere decir que así como también está relacionado con el derecho internacional público, a su vez señala como una regla general entre los estados gozar de inmunidad jurisdiccional ante la corte de otros, sujeto a ciertas excepciones. La interpretación de esta norma varía entre los países y en consecuencia surgen criterios legales distintos. Bueno, la inmunidad en el orden internacional con sus fundamentos y sus modalidades. En las relaciones internacionales, como se pueden ver, los estados extranjeros mantengan relaciones jurídicas de muy diverso tipo en el ámbito de su propia soberanía. Los estados extranjeros realizan funciones de carácter administrativo, judicial o notarial a través de sus representaciones diplomáticas, así como sus funciones consulares, pero a la vez también pueden comprar o adquirir muebles, contratar servicios, recibir herencias o legados. Como consecuencia, pueden surgir litigios en los que estados pueden acudir a los tribunales de otros como demandantes, demandados y ganar o perder pleitos. En este caso, los principios de soberanía territorial y de la independencia protegen el interés del estado territorial de legislar, juzgar y decidir las relaciones que se desarrollan en el ámbito de su competencia, pero también lo gozan los estados extranjeros. Para solucionar este conflicto de interés de estados se ha desarrollado en el derecho internacional público la regla general o el principio de inmunidad del estado o inmunidad estatal, en virtud de lo cual los estados en determinadas circunstancias no están sometidos a los tribunales u órganos administrativos de otro estado. La inmunidad de un derecho que tiene alguien, ya sea persona o estado, frente a otro, una autoridad o un estado que no puede ejercer su poder, significa falta de poder, la necesidad de no ejercerlo o suspenderlo, en determinado caso, en una obsesión procesal que evoca la incompetencia de los órganos estatales para juzgar a otros. Bueno, una de sus principales modalidades y fundamentos de la inmunidad en el derecho internacional, que se presentan dos modalidades, la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad de ejecución. En la inmunidad de jurisdicción, como se puede ver, un estado extranjero no puede ser demandado ni sometido al juicio ante los tribunales de otro estado. En la inmunidad de jurisdicción cambia porque el estado extranjero y sus bienes no pueden ser objetos de medida de ejecución o aplicación de las decisiones judiciales y administrativas por los órganos del estado territorial. Esta inmunidad no es absoluta, porque los estados extranjeros están obligados a observar las leyes del estado en el que se desarrollan sus actividades. Además, están obligados a observar sus obligaciones internacionales. La inmunidad jurisdiccional de los estados se refiere a los procedimientos judiciales ante los tribunales de otros países y no afecta la responsabilidad internacional del estado en caso de incumplimiento de esas obligaciones internacionales. Los elementos esenciales del principio de inmunidad
son la plenitud de la soberanía de los estados, así como la limitación que representa de los demás. La institución de la inmunidad del estado se basa en el principio de igualdad soberana de los estados. Se expresa en la máxima, que es el par impare, not habeat imperium. ¿Qué quiere decir esto? Los iguales no tienen jurisdicción unos sobre otros, porque el principio de igualdad está tan reconocido, pero tiene una aceptación general. También se le considera que la inmunidad del Estado, desde la perspectiva de la competencia del tribunal estatal para juzgar determinado asunto, así como también para justificar la exclusión de la jurisdicción del Estado territorial. En vez de recurrir a principios como el de soberanía, igualdad, existe un sector de la doctrina que considera que debería admitirse la naturaleza del litigio, pues exigir que el tribunal del foro, en cuanto a un tribunal interno, no es el adecuado. La inmunidad soberana es el derecho extranjero y en consecuencia puede ser objeto de renuncia expresa o tácita a favor de la jurisdicción de los órganos judiciales del Estado territorial. El alcance de la inmunidad de la jurisdicción. Para hablar sobre el alcance, existen dos doctrinas. La doctrina de la inmunidad absoluta. Esta defiende la concepción de la inmunidad del Estado, según el cual los estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de un determinado país, incluso si se tratan de asuntos civiles o mercantiles. Ha sido desarrollada por los tribunales británicos y los americanos. Esto quiere decir que cualquier acto que haga un Estado, que es el ius imperii, no puede ser sometido a juicio por otro. La doctrina de la inmunidad relativa o restringida es que consiste en reconocer la inmunidad en las actuaciones públicas del Estado extranjero y negarla en caso de los particulares. Quiere decir que los actos de soberanía y los actos comerciales de gestión de los estados, el ius gestionis, puede ser sometido a juicio. Esta limitación solo se fundamenta en la protección del interés nacional para realizar operaciones comerciales o de naturaleza privada. Los americanos siguieron esta doctrina de la inmunidad absoluta, pero actualmente siguen esta doctrina también los británicos. Distinción entre el ius imperii y el actus de ius gestionis. Bueno, el acta ius imperii está basada más que nada en el ejercicio de la soberanía del Estado para gozar la inmunidad de este. En el acto de ius gestionis se basa en las propias actividades de la gestión o administración de bienes privados, como lo son que no se pueden amparar en la inmunidad. La Convención de las Naciones Unidas considera que para determinar si ésta está ante un contrato o transacción mercantil, se atenderá principalmente a la naturaleza de la misma, pero no se tendrá en cuenta también su finalidad, así la acuerdan las partes del contrato y la transacción, así como la práctica del Estado, que es uno y otro, y el final es pertinente. En los tribunales españoles, que sucede en un caso muy seguido, estos siguen la teoría de la inmunidad relativa y la distinción entre el ius imperii y el ius gestionis. Lo más racional es diferenciar si el Estado está actuando como Estado o como un particular, lo que no ha sido admitido por la Convención de las Naciones Unidas sobre la inmunidad jurisdiccional de los Estados y sus bienes. Existen extensiones y excepciones en la inmunidad de jurisdicción, como lo es en la expresión de la inmunidad de la jurisdicción, que en el 2004 la Convención de las Naciones Unidas habla sobre los organismos e instituciones del Estado y otras entidades, pero también hace limitadamente en la medida que estén facultados para realizar y que realicen efectivamente actos en ejercicio de la autoridad soberana del Estado. En la excepción del principio de inmunidad de jurisdicción tiene reconocida estas excepciones. La transacción mercantil realizada por un Estado a una persona natural o a una persona jurídica extranjera. Esto no se aplica en las transacciones mercantiles entre estados o si las partes han pactado expresamente otras cosas.
Los contratos de trabajo entre un Estado y una persona natural respecto a un trabajo ejecutado o que haya ejecutarse total o parcialmente en el territorio de otro Estado, cuyo tribunal conozca el asunto. Esto no se aplica a las personas que gozan de inmunidad diplomática. En el proceso civil, como podemos ver, relativamente a la posesión o uno de sus bienes situados en el estado del foro, en asuntos de materia de propiedad e intelectual o industrial y en procesos relativos a la participación de un Estado en su sociedad y sus colectividades, en acción a la indemnización pecuniaria en caso de muerte o lesiones de una pérdida o pérdida de bienes causadas por un acto o omisión presuntamente atribuida si el Estado cometió o el autor encontraba en el territorio del Estado cuyo tribunal conozca del asunto. Esto no se aplica en situaciones de conflicto armado. La inmunidad de ejecución. Bueno, esta más que nada se basa o se extiende en las medidas de ejecución que se toman contra los bienes de los estados extranjeros, por lo cual se encuentra en el territorio de otro estado. Generalmente se le considera que la inmunidad de ejecución comprende también las medidas cautelares que decidan los tribunales antes de dictar una sentencia. También se entiende que en la inmunidad de ejecución dependen de los bienes para que éstos se puedan y se pretendan ejecutar para destinar el ejercicio de función política. Debería, por lo tanto, descartarse la ejecución en todos los casos en los que se enfrenta la soberanía de un Estado extranjero. Esto cuando se trata de bienes indispensables para el adecuado funcionamiento de los servicios políticos. La jurisprudencia española, como ya se le mencionó anteriormente, sobre las diferencias que marcan sus leyes del ius imperis y del ius gestionis, es sobre los bienes extranjeros. Reitera que la comunidad de ejecución se sienta en una doble distinción. Son absolutamente inmunes a la ejecución de bienes de las misiones diplomáticas y consulares, así como también son inmunes a la ejecución de los demás bienes de los estados extranjeros que estén destinados a actividades del ius imperii, pero no están destinados a actividades del ius gestionis. Bueno, para empezar, la soberanía debería ser entendida en dos aspectos, en su aspecto interno y en su aspecto externo. Esta conferencia más que nada nos estoy ofreciendo un panorama de las normas del derecho internacional en la materia, así como la manera en que México y Estados Unidos las han incorporado en sus respectivos sistemas jurídicos. Como debemos saber, México está influenciado más que nada por el derecho alemán y el derecho francés. De manera enunciativa, podemos mencionar que las inmunidades de los estados, los consulares, los jefes de estado o de gobierno, las de misiones especiales, las de fuerzas armadas y las de organismos internacionales, dado que tales regímenes comparten elementos. Es común que se confundan unos con otros. Sin embargo, cada uno es independiente y cuenta tanto como principios con reglas propias. Este artículo versa de la inmunidad de jurisdicción de que goza un Estado ante los tribunales nacionales de otros, si bien es indiscutible que esta institución es parte del derecho internacional. La práctica interna de los países continúa siendo fundamental para delimitar sus alcances. En tal virtud, resulta comprensible que existan diferencias en la manera en que cada Estado da vida a esta figura del derecho internacional en un sistema jurídico interno. Para poner en perspectiva lo anterior, el punto de partida es saber qué resulta posible demandar judicialmente a un Estado ante los tribunales nacionales de otro si concurren en ciertas circunstancias. Para los litigantes estadounidenses, conocer estas particularidades implica una especialidad muy importante, ya que el país vecino cuenta con una legislación en la materia, un gran cúmulo de precedentes judiciales que la interpretan y la práctica de las autoridades administrativas que comentan lo anterior. Esta importancia se refleja
en la existencia de prestigiosos despachos jurídicos que cuentan con profesionistas sumamente versados en la materia. En comparación, la regulación, procedentes judiciales y la práctica administrativa en México pues son pequeños porque resulta necesario recurrir ante las normas del derecho internacional. Sin embargo, son pocas las personas litigantes en México que poseen un conocimiento especializado en esta rama del derecho. Por ello, el principal obstáculo para quien demanda a otro país llega a ser su propio asesor legal. Es frecuente observar que quienes litigan de la misma estrategia jurídica que emplean al demandar empresas u otras personas morales o privadas, ella da por resultado acciones comerciales de nula utilidad. Bueno, voy a ejemplificar un caso muy particular que es la inmunidad jurisdiccional de los estados, que es las diferencias normativas y prácticas entre México y Estados Unidos. Bueno, como había explicado con anterioridad sobre este tema de inmunidad jurisdiccional, este artículo más que nada versa sobre la inmunidad de la jurisdicción de que goza un estado ante los tribunales nacionales del otro, como ya se mencionó, los jefes consulares, los jefes de gobierno, los jefes de armada, entre otros. Si bien es indiscutible que esta institución es parte del derecho internacional, la práctica interna de los países ha sido y continúa siendo fundamental para delimitar sus alcances. En tal virtud, comprensible que existan diferencias en la manera en que cada estado da vida a una figura del derecho internacional en su sistema jurídico interno. En la actualidad, pues solo hay dos tratados multilaterales en la materia: la Convención Europea sobre Inmunidad del Estado, que está adoptada en el 1972 y actualmente vincula para 8 estados, que es Austria, Bélgica, Chipre, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y Reino Unido, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Inmunidad Jurisdiccional de los Estados y sus bienes, de lo cual les hablaré un poquito más adelante. La mención especial merece el proyecto de Convención Interamericana sobre la Inmunidad de Jurisdicción de los Estados. Esto más que nada está elaborado por el Comité Jurídico Interamericano de las Organizaciones de los Estados Americanos en 1983. A pesar de que nunca entró en vigor, representa un gran esfuerzo del regular al tema en una región poco activa en la materia. La comisión decidió retomar el estudio del tema en el 2012. Hasta en octubre de 2016, pues solo 11 países habían promulgado leyes sobre este tema, como lo puedo mencionar, que son Argentina, Australia, Canadá, España, Estados Unidos, Israel, Japón, Pakistán, Singapur, Sudáfrica y Reino Unido. Para una exposición de las razones por las que la legislación en la materia es más frecuente en países con sistema jurídico del common law que en esos países de tradición civilista. Bueno, el tratado internacional más reciente es el de la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes, como lo es la convención, que aún no entra en vigor. Sin embargo, mientras que todavía está a la espera del número de ratificaciones o aprobación requerida para su entrada en vigor, ya es ampliamente reconocida como un reflejo preciso, extensivo y también sistemático en la materia del derecho, y es ampliamente utilizada como base para la práctica jurídica y la reflexión académica. En otras palabras, es evidente que recoge diversas normas de derecho consuetudinario. Además, vamos a Chucho. Ay. Dime. Bueno, en otras palabras, es evidente que la CNIG recoge diversas normas del derecho consuetudinario, además que resulta destacable que en su preámbulo se deja salvo la posibilidad de que otras normas consuetudinarias la complementen. La CNIG establece como regla general que un Estado goza para sí y sus bienes de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado,
Posteriormente, la Convención prevé una lista exhaustiva de excepciones a la inmunidad, por lo que incorpora la doctrina de la inmunidad restringida. Bueno, para concluir, debemos tomar en cuenta que en la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes, se debe de tomar en cuenta los siguientes artículos, como lo es el artículo 5, las excepciones incluyen las transacciones mercantiles. El artículo 10, los contratos de trabajo. En el artículo 11 habla sobre las lesiones personales y daños a la propiedad. En el artículo 12 sobre los bienes inmuebles, así como en el artículo 13 y 14 que habla sobre la propiedad intelectual, y en el 14 la participación de empresas u otros organismos colectivos. En el artículo 15, buques de propiedad y operados por el Estado en tareas en que no sean fines no comerciales del gobierno, y en el artículo 16, que varían las acciones relacionadas con los acuerdos de arbitraje suscritos por el Estado extranjero. En el artículo 17, la Convención de las Naciones Unidas sobre los inmuebles jurisdiccionales de los estados y sus bienes. En el artículo 5, las excepciones incluyen las transacciones mercantiles, al igual que en el artículo 10. Y varían las acciones relacionadas con el acuerdo que entre estados existen.